Raúl es inspector de Hacienda del Estado y actualmente es adjunto a la jefatura de la Unidad de Relaciones Internacionales de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria Española. Anteriormente ha desarrollado su carrera en la Delegación Central de Grandes Contribuyentes y en el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria. Y en este departamento fue inspector en la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional durante 5 años. Muchas gracias, bienvenido Raúl. Te cedo la palabra para que comiences tu presentación. En primer lugar, agradeceros a la Embajada de España en Bélgica, a la Consejería, al embajador y a vosotros como consejería, que nos hayáis invitado a la Agencia Tributaria a participar en estas jornadas. Para nosotros es un placer y principalmente creemos que es muy interesante para toda la comunidad española o incluso belga, a todos los residentes belgas, para que conozcan brevemente nuestra normativa fiscal, porque es una materia muy compleja, pero principalmente toda una pluralidad de herramientas que ponemos a disposición del contribuyente para que puedan tener criterios, informarse y conocer cómo cumplir adecuadamente sus obligaciones fiscales. Por mi parte, yo presentaré unas breves pinceladas de la normativa fiscal que podemos encontrarnos o la que afrontaremos cuando tenemos el teletrabajo y por otra, José Luis Adriansens, posteriormente, explicará toda una serie de herramientas e instrumentos que tenemos de asistencia a los contribuyentes por parte de la agencia tributaria, que además son muy útiles, que creo que así lo verán. Sin más preámbulo, procedo a compartir mi presentación. Un segundo. Pues procedo sin más preámbulo y dilación a dar una serie de pinceladas sobre 3 aspectos relacionados con la fiscalidad y el teletrabajo. En primer lugar, hablaremos brevemente del concepto y la normativa aplicable. Posteriormente, a través de un breve ejemplo, veremos cuál es el juego entre residencia fiscal y la tributación de rendimientos del trabajo. En este caso, trabajo dependiente, y hago referencia al artículo 15 del Convenio de Doble Imposición, del modelo de convenio de la OCDE, que es el más habitual y el de redacción habitual por parte de nuestros convenios. En particular, prácticamente es el que la redacción coincide con la del convenio para evitar la doble imposición entre Bélgica y España, firmado entre Bélgica y España. Ello sin perjuicio del tratamiento de otros rendimientos del trabajo, como serían pues, el rendimiento de funcionarios, de miembros de las misiones diplomáticas, artistas, etcétera, que se regulan en base a otros articulados de los convenios. Y finalmente, creo que muy interesante para esta jornada y para los aquí presentes, sería una breve presentación, una breve recordatorio de la existencia de un régimen de impatriados con una nueva redacción de entrada en vigor el 1 de enero del 2023, en la que incluye una serie de beneficios fiscales para los llamados, entre otros, nómadas digitales. También otras personas afectadas, como veremos, pero un nómada digital puede acogerse a este régimen especial de impatriados que creo que es francamente interesante desde un punto de vista fiscal para las personas que puedan acogerse al mismo. En primer lugar, concepto y normativa. ¿Cuál es la normativa básica que tenemos que tener en cuenta? En primer lugar, la nueva Ley 10/2021 de trabajo a distancia. En este caso, la ley no introduce especiales cuestiones fiscales que afectarían al teletrabajo, sino que ahí habremos de ir, en primer lugar, en la medida que estamos dando estas jornadas, celebrándolas en la embajada en Bélgica, pues el convenio entre España y Bélgica, tendente a evitar la doble imposición. El cual tienen a disposición en la página web de la agencia tributaria en el apartado de normativa tributaria. También, evidentemente, habrá que tener en cuenta lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta de no residentes y, finalmente, lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta de personas físicas. El concepto de teletrabajo es un concepto que la propia Ley 10/2021 se ha encargado de delimitar como una parte especial del trabajo a distancia. Y así se considera teletrabajo como aquel trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de comunicación. En este caso, cuando me planteé cómo presentar estas jornadas, creí interesante para toda persona que esté interesada en teletrabajar hacer mención a 3 artículos que pueden tener incidencia fiscal.
Por uno, el artículo 7 de la Ley 10/2021, en donde se establece un contenido mínimo del acuerdo de trabajo a distancia. Y aquí lo que destaco principalmente, como veremos posteriormente, es que, entre otros aspectos, ha de señalarse cuál es el lugar del trabajo a distancia. Esto puede ser importante a efectos como un elemento de prueba más, a efectos de valorar dónde sería la residencia fiscal de la persona que teletrabaje. Haré mención posteriormente en el ejemplo a cuáles son los criterios tributarios, fiscales, normativos para ello. Y luego dos artículos que se refieren principalmente a la asunción de costes, de gastos del teletrabajador y el reparto, o más bien reparto, la asunción de los mismos por parte del empleador. En particular, el artículo 11 señala la obligatoriedad de dotar de medios, equipos y herramientas necesarios para que el teletrabajador realice su función, su teletrabajo. Cabría plantearnos aquí si, como consecuencia de que la empresa, en mi casa, por ejemplo, me aporte un ordenador personal, teléfonos móviles, mesas, sillas, necesarios para desarrollar mi trabajo, si pudieran ser constitutivos de renta en especie conforme al artículo 42 de la ley de IRPF. En este ámbito, debo señalar como criterio interpretador el de la consulta vinculante de la Dirección General de Tributos 150/22. Y lo pongo como ejemplo porque exactamente no hay a esta cuestión no responde una consulta concreta, pero en este caso sí que se hace referencia a que necesariamente en esos casos sería una empresa en la de instalación de alarmas que ceda a sus trabajadores móviles. Pues bien, se plantea si esta cesión, en la cual el código de conducta de la empresa prohíbe su uso privativo, y esto es muy importante, es decir, únicamente podemos utilizarlo en el ámbito de nuestro trabajo, sí debe tributar la persona que los recibe, a la que se los cede, como un rendimiento de trabajo en especie. Y en este caso se señala que evidentemente no estamos hablando de una obtención de una renta, y ello por cuanto esos medios, las máquinas, los equipos, herramientas, se están utilizando exclusivamente en el trabajo. Destaca aquí que, nótese que no se habla de teletrabajo, pero en su respuesta, la Dirección General de Tributos sí que hace mención al teletrabajo. Y de hecho señala expresamente la inexistencia de rendimiento de trabajo debe afirmarse no solo en el caso de la puesta a disposición del trabajador de estos medios, que se produzca en los locales de la empresa, sino cuando el trabajador presta sus servicios fuera de los locales, como ocurre cuando desarrolla su trabajo en su propio domicilio o en los supuestos de teletrabajo. ¿Vale? Por tanto, en ningún caso debemos de plantearnos que el uso exclusivamente en el trabajo de estos medios sea rendimiento en especie. Cuestión distinta, y también lo matiza la propia consulta, es si utilizamos estos medios para fines particulares, en cuyo caso sí que estaríamos, en principio, en el ámbito de una renta en especie, que ha de tributar por IRPF, si somos, por supuesto, residentes en España como consecuencia de ese teletrabajo, de ese trabajo que desarrollamos. Artículo 12. El artículo 12 de la Ley 10/2021 señala la necesidad de que el empleador abone y compense los gastos que ha incurrido para el desarrollo de este trabajo, de teletrabajo, el empleado. Pues bien, ¿qué pasa con este abono o compensación de gastos? Esto he de tributar por ese importe. Si yo asumo algún gasto, ya sé que esto puede ser contrario a la ley 10/2021, pero vamos a suponer, lo saco a colación por una de las consultas que reflejo aquí en la presentación, que el trabajador hubiera llegado a un acuerdo en el cual, bueno, no es un teletrabajo puro, yo asumo el gasto no me compensan el gasto de Internet. Y se plantea, oiga, pero yo puedo deducirme por lo menos este gasto, básicamente. No hay una respuesta exacta o una consulta de la Dirección General de Tributos, que matizo para la gente que no sea tan conocedora de nuestra normativa, que no es la agencia tributaria la encargada con carácter general de evacuar criterios interpretativos, responder a consultas tributarias, sino que es otro órgano del Ministerio de Hacienda, como es la Dirección General de Tributos, a quien le corresponde, sin perjuicio también de la interpretación que realice el Tribunal Económico Administrativo Central o, por supuesto, la jurisdicción contenciosa del Tribunal Supremo, en este caso, español. Pues bien, en este ámbito se pueden encontrar varias consultas de la Dirección General de Tributos que tratan que, desde mi punto de vista, ofrecen alguna solución a casos particulares en los cuales la empresa compensa a un trabajador por el uso de algún material en el ámbito de su trabajo. Ahí tienen varias consultas. La primera sería la consulta 932/14,
Se refiere a qué pasa si una empresa que decide dejar de utilizar teléfonos propios de empresa y lo que hace es subvencionar el uso de móviles en el particular, en la persona, en sus trabajadores. En este caso, se distinguen dos situaciones. Aquella situación en la cual se subvenciona la compra de ese terminal, en cuyo caso sí que se constituiría un rendimiento que tributaría a nuestra normativa, pero de otra tenemos la situación en la cual se compensa el gasto que está realizando este señor como consecuencia de su consumo por el uso de los teléfonos. Y en ese supuesto sí que si hay una relación clara entre el gasto que se compensa y se abona por parte de la empresa y el consumo que realiza este señor, este empleado, sí que la Dirección General de Tributos considera que por ese gasto no hemos de tributar. Es una consulta interesante. Por otra parte, tendríamos otra consulta, la 1635/21, en la cual se plantea la situación que ya describí anteriormente. Es decir, hay como una especie de acuerdo empresa-empleado, probablemente sea previo a la entrada en vigor de esta ley, pero bueno, es una situación interesante, en la cual la empresa asumía gastos generales de ordenador, de un ordenador, pero el empleado asumía el gasto de Internet y plantea, oiga, ¿y este gasto que yo tengo como empleado, me lo puedo deducir? En este caso, hemos de señalar que hay que tener en cuenta siempre en el ámbito de rendimientos del trabajo el artículo 19 de punto 2 de la ley de IRPF. En este artículo se establece una serie de gastos deducibles taxativos, es una relación cerrada por parte de aquellas personas que hayan obtenido rendimientos de trabajo. Y concluye la Dirección General de Tributos que ese gasto no es deducible. ¿Por qué? Porque se incluyen gastos de seguridad social, colegios profesionales, sindicatos, en determinadas condiciones, todo. Hay que analizar correctamente el artículo. Y también se establece un importe de 2.000 euros deducible para gastos de mayor dificultad. Por tanto, se excluyen otra serie de gastos, entre los cuales no incluiría la asunción de este gasto de Internet. En definitiva, hemos de analizar cada caso concreto, cada acuerdo de la empresa y en este ámbito ya les anticipo que José Luis va a presentarles una serie de herramientas que pone a su disposición la agencia tributaria de asistencia a los contribuyentes para tratar de resolver sus dudas acerca de cómo tributarían determinadas situaciones. Finalmente, la consulta 20.035/21 la pongo como ejemplo de qué ocurriría con los vales de comida, por ejemplo. ¿Estarían incluidos, estarían exentos la obtención de un vale de comida aunque yo teletrabaje? Es cierto que ha habido una modificación del artículo 42 del apartado tercero de la ley de IRPF. En el 2020, a ella se refiere la consulta y de ella se deduce que sí que se mantiene la exención con el límite de 11 euros diarios para la utilización de vales de comida siempre que se considera una fórmula indirecta de prestación de servicio de comedor por la empresa en el lugar elegido para desarrollar el trabajo por el empleador, que puede ser su domicilio. Bueno, esto es las cuestiones que quería poner de manifiesto con relación a la ley 1910/2021. La segunda cuestión que les quería presentar brevemente es un ejemplo de cómo trabajamos o cómo vamos a entender cómo tributaría una persona que obtiene rendimientos del teletrabajo si, por ejemplo, en una situación que puede ocurrir es que una empresa española un trabajador español que se ha trasladado a Bélgica a teletrabajar. Alguien puede decir, es decir, tenemos una empresa española, es decir, la fuente del rendimiento va a estar en España, sin embargo, el teletrabajo se va a desarrollar en Bélgica o viceversa. Por lo anticipo, porque este es un ejemplo puesto con Bélgica, pero podemos decir que las legislaciones están coordinadas en el ámbito internacional y la conclusión sería contraria en cuanto a la residencia, pero similar si fuera una empresa belga con una persona que se desplazara a España a teletrabajar. En este caso, mantendríamos la residencia fiscal en Bélgica, en el ejemplo. Lo que me sirve este ejemplo brevemente, ya pondré las fuentes, ya les reflejaré más adelante las fuentes en las que me fundamento, es para que sean conscientes de cuáles son los pasos que tengo que realizar para saber dónde tengo que tributar y cuánto he de tributar.
El primer paso, cuando yo estoy en un ámbito internacional y tengo una situación en la que, ajena a la normal, es decir, que yo soy un trabajador de una empresa situada en Bélgica, trabajo allí, soy residente en Bélgica, tributo o viceversa, o lo mismo en España. No, ahora ya el mundo del teletrabajo nos permite trabajar no solo para empresas radicadas con una oficina radicada en Madrid o en Bruselas, sino que me permite teletrabajar para una empresa radicada en Bruselas o viceversa, como sería mi ejemplo, una persona que esté residiendo en Bruselas porque su pareja también está trabajando allí, por lo que circunstancia que sea, para una entidad española. Pues bien, los pasos que habría que seguir para saber cómo hay de tributar en esta renta son dos. En primer lugar, lo fundamental aquí es determinar, oiga, ¿de qué país voy a ser residente fiscal? Y esto es bueno, ya le señalaré de delante la normativa que hay aplicable. Y de otra, ¿cómo tributaría la renta una vez yo decida cuál es, determine cuál es mi residencia fiscal? Aquí en este ámbito es muy importante comprobar primero la existencia de un convenio de doble imposición. En el ámbito de Bélgica, evidentemente, hay un convenio de doble imposición entre España y Bélgica, pero siempre es importante. ¿Por qué? Porque ahí, como verán a continuación, se determina cuándo como consecuencia del convenio, ¿qué país puede tributar? Puede hacer tributar una renta. Es decir, hay tres posibilidades: que el país de residencia grave la renta, que el país de fuente grave la renta, que los dos graven la renta. Una vez que determino, oiga, mire, yo soy residente en Bélgica, pero conforme al convenio, puede que esta legislación puede gravarse esta renta en fuente, lo más probable es que haya una tributación conforme a la legislación interna. Entonces ya ahí, una vez que veo que yo sí que puedo ser grabado en ese país, sí que tengo que irme a la legislación interna de ese país. Por ejemplo, la situación que estamos sería un residente en Bélgica o tiene un rendimiento de fuente española. En ese caso, en Bélgica tributará por su renta mundial probablemente, y en España por la renta exclusiva que ha obtenido. Y ahí aplicaré la ley de no residentes. Este es el proceso que debo hacer. Por tanto, saber en primer lugar si soy residente, en qué país soy residente, posteriormente si hay un convenio de doble imposición, conocer si el país de fuente puede gravar mi renta. Mi país de residencia, desde luego, lo normal es que me grave por mi renta mundial. Y una vez que yo sé si el país de fuente puede gravar o no, ahí ya me voy a la legislación interna de cada país que me graba la renta conforme ellos entiendan, sin perjuicio de que establezca el convenio. Y también les adelanto que es importante mirar los convenios, no solamente por rendimientos de trabajo, por cualquier otra renta, porque en ocasiones se establecen límites al importe que el país de fuente puede gravar. Se puede decir, usted puede gravar, pero con un máximo de un tipo de un 10%. En definitiva, la lectura obligada del convenio como parte previa a ver nuestra legislación interna. Y esta es la idea más importante que quiero transmitir. En el caso de residencia, los convenios de doble imposición, pasa una cosa curiosa que no ocurre tan habitual en el resto de rentas, y es que se remiten en primer lugar a la legislación interna de cada estado. ¿Y qué ocurrirá? Se planteará a muchas de las personas que están presentes, si los dos estados me consideran residente. Es decir, yo me voy a la legislación de Bélgica y me voy a la legislación española y resulta que ambas legislaciones me consideran residente. Pues ahí volvería al convenio y en este caso, en el artículo 4.2 del convenio de doble imposición Bélgica-España, se establecen las reglas de desempate. Aquellas normas, se establecen una serie de reglas que permiten decir, oiga, pues tendrá prevalencia el lugar donde tenga la mora, tendrá prevalencia donde tenga vivienda habitual, etcétera, hasta llegar a un punto en el cual se decida en qué país es residente y en cuál no es residente. En el ámbito de legislación interna española, quiero destacarles tres aspectos. Primero, que en España el periodo impositivo es el año natural, sin que el cambio de residencia suponga interrupción del periodo. Es decir, sea residente o no por todo el año natural. Esto no ocurre en otros países. E incluso, si ven el modelo de convenio de la OCDE, el artículo 4, dedicado a residencia, sí que prevé la posibilidad de romper ese año. Pero España expresamente señala que no es de aplicación a el Reino de España, porque en nuestro país solo cabe un periodo impositivo en el año natural. Es decir, a pesar de que si únicamente se lee usted la normativa y dice, pero el modelo de convenio, no, porque España ya ha señalado que el periodo impositivo es el año natural. Fuera de este periodo impositivo de año natural, de este matiz,
Para saber si soy residente fiscal en España, conforme a la legislación, tenemos 2 artículos principalmente de aplicación. Primero, el artículo 9, que considera persona física residente fiscal en base a cualquiera de los siguientes criterios. El habitual, que permanezca más de 183 días durante el año natural en el territorio español. Y aquí hago mención al teletrabajo. Y aquí sí que te puede tener una incidencia el teletrabajo. Es decir, oiga, yo es que habitualmente resido en Bruselas, pero me voy a ir a teletrabajar a España, pues hay que tener en cuenta que desde el momento que comenzamos a hacer esa operativa, estamos comenzando a computar días para que pueda aplicarse esta norma. Si supero los 183 días del año natural en territorio español teletrabajando, conforme a la legislación interna española, cabe la posibilidad que me te consideren residente fiscal en España. También se puede considerar residente fiscal en España porque resida en él el núcleo principal o base de las actividades e intereses económicos. Y finalmente, siempre hay que recordar que hay una presunción que admite prueba en contrario, que se presume residente fiscal en territorio español a una persona cuando en ella reside habitualmente el cónyuge no separado legalmente e hijos menores de edad. Y luego también, dado el ámbito donde estamos, indudablemente hay que hacer referencia a los supuestos del artículo 10 de la Ley 35/2006, en donde considera residente habitual en el extranjero a determinados contribuyentes, aunque contribuyentes en España, determinados residentes habituales en el extranjero, como son miembros de misiones diplomáticas, consulares, funcionarios que actúen en organismos internacionales, etcétera. ¿Vale? Estas son las 2 reglas principales que hay de tener en cuenta cualquier persona para valorar si, como consecuencia del trabajo, se mueve a España y si puede ser residente fiscal en España. Las obligaciones tributarias cambian plenamente, totalmente. Si soy residente en España, voy a pasar a ser contribuyente de IRPF español y tributaré por la renta mundial con independencia del lugar donde se haya obtenido. Si la persona reside en el extranjero, pasará a ser contribuyente por no residentes y tributarán en España de acuerdo con las reglas del artículo 13 del texto de fondo y de no residentes, en la medida que esa renta se entienda obtenida en territorio español. Si decido, conforme a mi ejemplo, y vuelvo para atrás, que yo tengo residencia en Bélgica y trabajo en Bélgica, pero una empresa española me está pagando una retribución de trabajo, de trabajo dependiente, aquí lo primero que he de hacer para saber si esa renta va a estar grabada no solamente en Bélgica, porque lo más probable es que tenga una norma siamesa a la nuestra, en la cual establezca un rendimiento, que esos rendimientos tributan por la renta mundial, habría que saber, oiga, pero España puede gravarme como por no residente y viceversa. Lo más probable es que la misma situación se dé en el caso contrario, si la empresa es belga y yo estoy trabajando en España. Oiga, pero mi salario, pues aquí lo que les decía anteriormente, lo primero, irnos al convenio de España y Bélgica. El artículo 15, trabajo dependiente. Recordar, artículo 16, 17, 18 y 19, se refiere a otros tipos de rendimientos de trabajo y tiene reglas distintas. Por ejemplo, funcionarios. Los funcionarios siempre tributan en el país que paga la renta. No se tributa en residencia. ¿De acuerdo? Sueldos y salarios, pues en este caso, si soy un buen trabajador, tengo teletrabajo, lo que me dice el convenio es que el sueldo obtenido por un residente por razón de empleo solo se puede someter en el estado de residencia. En este caso, Bélgica, porque es el ejemplo. Salvo que se ejerza en el otro estado contratante, España, por ejemplo. En ese caso es compartido. Y eso con el matiz del apartado 2. No tendría tiempo para explicar el apartado 2, pero sí que saco todo esto a colación por el concepto de que el empleo se ejerza. ¿Cuándo se entiende ejercido el empleo? ¿Por el mero hecho que yo teletrabaje? No. El propio convenio, los comentarios del modelo de convenio de la OCDE aclaran este concepto y fíjense que estos comentarios son del año 2010. O sea, ya es previo a toda la crisis COVID que ha potenciado el teletrabajo sobremanera. Y es que exige presencia efectiva del trabajador, donde el trabajador esté desarrollando ese trabajo. Es decir, para que el otro estado, para que el estado de fuente, para que el estado donde se encuentre la empresa que a mí me está pagando, me pueda gravar, es necesario que yo me haya desplazado a ese país. Si estoy teletrabajando, no me he desplazado y, por tanto, estamos en el primer supuesto. Sueldos y salarios obtenidos por un residente solo pueden someterse en ese estado. ¿De acuerdo? Como pueden ver, por tanto, el teletrabajo sí que es importante. ¿Por qué? Porque cambia las reglas que probablemente intuitivas de mucha gente en cuanto, oiga, pues si me están pagando en España, tendré que pagar en España porque la empresa está en España. No. En este caso,
Lo importante es que si usted está teletrabajando, por el mero hecho de que el fruto de su trabajo lo está aprovechando una empresa española, ello no va a querer decir que en España haya de tributar por ello. Tributará por lo global en Bélgica y viceversa. ¿Qué pasaría si no hubiera convenio? En todo caso, nos iríamos a nuestro texto refundido. Y fíjense que el artículo 13 al texto refundido de la ley de los residentes. Y en nuestra ley de los residentes, el artículo 13, dice que se consideran obtenidos un rendimiento en territorio español siempre que la actividad esté desarrollada en territorio español, directa o indirectamente, pero exige también que esa actividad se desarrolle en territorio español. Hay un acompasamiento, por tanto, entre el concepto de convenio y la normativa interna de los residentes. Siempre se exige presencia. A día de hoy, esta es la situación con el teletrabajo. Es decir, en conclusión, y en este caso, el ejemplo que teníamos, que sería un teletrabajador desde Bélgica para una empresa española, conforme al artículo 15 del convenio, las remuneraciones obtenidas por un residente en Bélgica solo pueden someterse a la imposición a ese Estado, a no ser que la empresa realice en España. Como ya hemos visto, no se desplaza porque está trabajando en Bélgica. El trabajador sería el no residente en España. Como no se está desarrollando el trabajo en España, no va a tributar esa renta en fuente en España. Únicamente tributará en el lugar donde el empleado esté físicamente, que es Bélgica, y viceversa. Todo esto que he señalado de forma rápida, disculpen por razones del tiempo que podemos ocupar cada uno de nosotros, lo pueden consultar en las consultas vinculantes que les reflejo ahí, la 1451-14, 3945-15, la 194-21 y la 33-26-23. Esta última prácticamente es muy similar al ejemplo que he puesto, con la diferencia que se refiere a una persona que se encuentra en Países Bajos. Y sin embargo, la 194-21 se refería a una persona que trabaja para una empresa en el Reino Unido desde España. ¿Qué pasa si se desplaza de España? Simplemente para concluir, me remito a lo que he señalado en el artículo 15. Hay que leer los comentarios del modelo de convenio, porque el apartado 15.2 establece, porque puede ocurrir que yo teletrabaje, pero también me desplace. Una serie de excepciones a que no se tributa en la fuente, pero ya esto ya exigiría otras jornadas casi exclusivas para esta materia porque es hartamente compleja. Lo importante, y yo creo que es muy, fundamental aquí, es que si ustedes deciden teletrabajar y teletrabajan para una empresa extranjera, a efectos de cómo tributa esa renta, habrá que pensar primero en el convenio y una vez que vamos al convenio, ¿quién me puede hacer pagar? Ya analizamos la legislación interna del estado de no residencia. Por último, y como régimen especial a destacar aquí, de especial significación, yo creo, en el ámbito que estamos y en las jornadas que estamos, es la nueva redacción que se da al artículo 93 de la ley de IRPF, el régimen llamado de impatriados. Antiguamente se llamaba ley Beckham. Me imagino que todos lo conozcan, jugador David Beckham, hacía muchos años, se modifica la norma al efecto de que los rendimientos de deportistas profesionales, bueno, profesionales en general, pero fue muy aprovechado por deportistas, tuvieran una tributación baja, por así decirlo, mucho más baja, un tipo mucho más baja que el que se les aplicaría normalmente. Este artículo 93 ha tenido múltiples modificaciones, de hecho actualmente se excluye a deportistas profesionales y actualmente lo que sí que se incluye es al nómada digital, que es lo que nos interesa. Destacarles que entra en vigor en el 2023 y que va a suponer que una persona física que adquiera su residencia fiscal en España como consecuencia de su desplazamiento, es decir, por ejemplo, esa persona que actualmente reside en Bélgica pero decide venir a España a teletrabajar, a desarrollar su teletrabajo, puede optar por tributar por no residentes, manteniendo la condición de contribuyente por IRPF durante el periodo impositivo que efectúa el cambio de residencia y los 5 periodos impositivos siguientes. No les quiero la condición, hay varios requisitos que señalo en mi exposición, no les quiero aburrir con ellos, pero el principal es que se ha de ser no residente en los 5 periodos impositivos anterior al que se produzca el desplazamiento. Por tanto, si yo me desplazo en el año 2024, en los 5 periodos impositivos anteriores a 2024, he de ser no residente en territorio español. ¿Que me desplazo como nómada digital? Pues aquí lo subrayo, es uno de los casos en los cuales me puedo acoger a este régimen especial.
Cuando pongo entre paréntesis novedad, nómada digital exclusivo teletrabajo, quiere decir que la norma exige que se desarrolle exclusivamente el trabajo por medios telemáticos. O sea, tiene que ser un nómada completo. Y se cumple este requisito con la aportación del visado para teletrabajo de carácter internacional. En todo caso, mayores dudas, les informará José Luis ahora de todas las herramientas que tenemos de asistencia en esta materia para resolver dudas. ¿Y cuál es principalmente la principal beneficio que tiene este régimen especial? Pues que se aplica algún tipo de retención similar a la base de ahorro a los rendimientos de trabajo, y cuando son iguales o inferiores a 600.000 euros, el tipo es del 24%. Por tanto, es muy beneficioso. Ya a partir de 600.000 euros sube el tipo al 47%. La única complejidad o problema es que si se acoge a este régimen especial, por razones de convenio, y así lo establece la norma interna, no se considera residente a efectos de un convenio de doble imposición. Básicamente eso supone que puede haber algún conflicto de residencia con algún otro país en esta materia. Pero, en definitiva, lo que yo creo que es un régimen muy interesante para aquellas personas que se planteen, que nunca han residido en España o que no han residido en los últimos 5 años y que se planteen teletrabajar en España, al efecto. Y con esto doy por concluida mi parte de presentación, ya dejando la parte de herramientas y asistencia tributaria que va a explicar José Luis a continuación. Muchas gracias y no sé si, Gloria, queréis hacer preguntas ahora o esperar a que José Luis haga su presentación y que nos pregunten a los dos ponentes de la agencia tributaria.